Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase dentro de las actividades correspondientes ya de la tercera semana de la unidad número 10. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes una vez más una clase asincrónica dentro de las actividades, justamente por el proceso de los cortes de energía eléctrica que estamos soportando. Tenemos obviamente que desarrollar este tipo de actividades de esta manera. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de forma inmediata nosotros vamos a presentar en pantalla. Ustedes pueden observar ya el documento correspondientes al formato de actividades, a la tarea que ustedes tienen activada para esta siguiente semana. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad número 10 con el tema densidad, presión y fuerza gravitacional, correspondientes también al subtema número 3, en el cual vamos a ver el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, explique ¿por qué una esfera de acero se hunde en el agua, mientras que una embarcación con su casco o fabricado en acero puede flotar en el agua? Relacione la flotabilidad del barco con el principio de Arquímedes. La siguiente dice, responda, ¿cuál es la diferencia entre peso aparente y peso real? Esas son apenas las dos actividades que ustedes tienen que aportar. Recuerden que como ustedes se les ha menorado la cantidad de tareas, obviamente la respuesta que ustedes aporten a cada una de ellos tiene que ser bastante estructural para que ustedes alcancen una nota adecuada dentro de todo este proceso. Así que por favor, esto como recomendación en cuanto al desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación como lo han venido haciendo hasta la actualidad, cumpliendo con todos los datos en la parte superior de su hojita y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar la rúbrica de calificaciones, las recomendaciones en función de gramática, ortografía. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, correspondientes a la semana número 3, de fecha 25 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Entonces tienen ustedes ya los tiempos requeridos en cuanto a la presentación de esta y la tarea anterior, que igual tienen el mismo tiempo límite de entrega. Que por favor sigan cumpliendo a tiempo, sigan cumpliendo con responsabilidad. Les recuerdo que estamos entrando ya prácticamente a la recta final de todo este proceso educativo y es necesario que ustedes hasta el final cumplan con todas sus obligaciones a fin de que no tengan ningún percance, ninguna dificultad académica al final de todo este proceso. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en relación al desarrollo de su tarea, vamos a iniciar a continuación con el desarrollo del material de apoyo, la materia como tal. Y estamos en unidad número 10 con la densidad, presión y fuerza gravitacional. Estamos en el tema número 3, correspondientes a la semana número 3, en relación al principio de Pascal. Vamos a ver cuál es el principio de Pascal, cuáles son las características fundamentales en relación de ese tema. Hemos visto la presión en el interior de los líquidos, pero ¿qué hay de la presión exterior aplicada sobre un líquido? ¿Será que existe? ¿Será que no? Vamos a ver a continuación. Vamos a comprobar este fenómeno mediante una sencilla experiencia que nos mostrará cómo se transmite la presión ejercida sobre un punto de líquido a otro punto de este. Este principio puede comprobarse utilizando un globo de látex, lo que nosotros conocemos para carnaval, las bombas, perforando en diferentes lugares a excepción del cuello del globo. Al llenar el globo con agua y ejercer presión en el cuello hacia abajo, observamos que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad. Obviamente estamos ejerciendo desde el centro hacia afuera presión. Vamos a ver cuál es la determinación de este principio. De ello deducimos que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas las direcciones en el seno del líquido. Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos.
su capacidad de transmitir la presión aplicada en alguno de sus puntos. Dicha propiedad fue enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal durante el año 1623-1662 y la conocemos como el principio de Pascal. La presión aplicada en un punto de un líquido encerrado e incomprensible se transmite con la misma intensidad a todas las direcciones en el interior del líquido y en las paredes del recipiente que lo contiene. Así, donde Pascal base A es igual a Pascal base B. Esa es la notación científica. O bien remitiremos a la relación entre fuerza y superficie, donde fuerza A es igual a superficie A, fuerza B es igual a superficie B. P, obviamente, presión, F, fuerza, S, superficie. Ahí nosotros tenemos la determinación científica, obviamente remitiéndonos a la relación de fuerza a la superficie. En cuanto a las aplicaciones del principio de Pascal, vamos a ver cuál han sido una serie de aplicaciones que el hombre ha desarrollado para mejorar o para simplificar los trabajos que requieren fuerza, que requieren presión y que muchas de las veces nosotros inconscientemente nosotros los estamos utilizando. Vamos a ver cuáles son. El principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común, por ejemplo, en la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza y constituye el fundamento de elevadores, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial. Por ejemplo, en los boquetes, por ejemplo, para que boten de la caja la arena o el material que estén cargados, ahí se aplica justamente este principio de Pascal. Ya vamos a ver más adelante. También tenemos los elevadores en cuanto a los frenos de los automóviles, de las motos. Ahí se aplica también el principio de Pascal aplicado a los líquidos, presión sobre los líquidos. Ya vamos a ver estas características más adelante. Este proceso del principio de Pascal aplicado a determinadas prensas consiste en dos cilindros de diferentes secciones comunicados entre sí y en cuyo interior se encuentra un fluido en reposo que normalmente puede ser agua o también puede ser aceite. Sobre el embolo A, cuya superficie SA es muy pequeña, se amplifica una fuerza externa donde obviamente es representada por FA. La presión debida a esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa hasta el embolo B1, cuya superficie SB es muy grande y ejerce sobre este una fuerza representada por FB. Aquí nosotros podemos ver, y obviamente indistintamente. Antes, cuando no había el agua potable, alguien se le ideó fabricar una bomba manual. Ustedes habrán visto y para los que han tenido la oportunidad, por ejemplo, eso sí existe ya como reliquias en cuanto al contexto histórico. Ustedes han visto ahí unas bombas metálicas donde ustedes van, existe una palanca y nosotros la activamos con la mano para generar que sube el agua. Eso prácticamente utiliza este mismo principio de Pascal. Aquí nosotros tenemos una aplicación del principio de Pascal en una prensa hidráulica. Tenemos el cilindro de diferentes dimensiones, en este caso que es el A y el B. Vamos a ver, tenemos el embolo A, tenemos el embolo B, tenemos el SB, que son los cilindros de diferentes dimensiones, y el SA, y tenemos la parte azul, que es el líquido, que va a ejercer presión. Desde el punto FA, obviamente ejerce presión, obviamente ejerce una fuerza, lo que va a permitir que B o el embolo B suba a presión del líquido. El líquido empieza a ser aprisionado, empieza a generar presión, lo que va a permitir que, obviamente, el embolo B suba o emerja o realice alguna actividad. La fuerza obtenida de FB es mucho mayor que la fuerza aplicada de FA, porque la superficie es mucho mayor que SA. La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algún cuerpo colocando sobre el embolo de mayor sección, apretándolo contra un tope fijo situado sobre él, lo que obviamente va a proceder a deformar.
Esto en cuanto a la prensa hidráulica. Ahora la elevadora hidráulica para todos los que tenemos vehículos, incluso. Ustedes, por ejemplo, ustedes van, para los que tenemos autos con cajuela, autos tipo los que se conocen, por ejemplo, los SUV, que tienen una tapa curva. La mayoría de ellos, por ejemplo, nosotros les vamos en la tapa de la cajuela o de portaequipajes. Simplemente ahorita, hoy en día, simplemente apretamos el botón, se abre y solito se sube, ¿no es cierto? Solito sube la puerta del portaequipaje. Y ustedes han visto que en los extremos de la puerta del portaequipaje existen dos varillas, una más gruesa y otra más delgada, donde prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Ejerce algún tipo de presión, lo que permite que nuestra puerta, sin necesidad que nosotros estemos haciendo esfuerzo de subirlo, porque es bien pesado y tanta cosa más, solita sube, ¿no es cierto? Ahí se aplica justamente este tipo de actividades de presión hidráulica. Aquí vamos a hablar en este caso también, por ejemplo, en los patios donde arreglan vehículos, en las mecánicas, ahí se utiliza bastante el elevador hidráulico. Siguiendo el mismo principio físico que la prensa hidráulica, el aire procedente de un compresor comunica el aceite del recipiente una presión que es transmitida por el líquido hasta la plataforma elevadora. El elevador hidráulico se emplea habitualmente para elevar automóviles en los talleres mecánicos y obviamente tiene el mismo principio que el anterior. Aquí tenemos el compresor de aire que a su vez va a empujar aire sobre un embolo. Pongamos que este es el embolo A y este es el embolo B. Entonces, el embolo A es más pequeño, el embolo B es más grande y entre los dos embolos tiene que haber un líquido y en este caso nosotros tenemos aquí un aceite. ¿Qué es lo que hace prácticamente el compresor con el embolo A? Obviamente ejerce presión a través del aire, lo que permitirá que en este caso el embolo B suba, obviamente subiendo, cambiando de nivel al vehículo. Es la aplicación del principio de Pascal en el elevador hidráulico que utilizamos mucho también en los vehículos. Y otra parte fundamental que se ha aplicado este principio son en los frenos hidráulicos, que la mayoría de nuestros automóviles están constituidos a través de este procedimiento, a través de este principio. La presión aplicada sobre el pedal del freno se transmite por el líquido que llena los conductos del circuito y acciona el mecanismo que presiona sobre las ruedas para detenerlas. Se utilizan los sistemas de freno de diversos vehículos. Dentro de ellos vamos a ver acá. En el siguiente gráfico nosotros podemos observar, obviamente, la aplicación del principio de Pascal en los frenos hidráulicos, ya puede ser de motos, ya puede ser de vehículos. Aquí tenemos los dos, tenemos las pastillas de los frenos, tenemos las pinzas, tenemos el aceite de presión y tenemos el pedal que ejercerá presión para que el aire, el aceite, este líquido, obviamente ejerza presión y obviamente proceda a cerrar las pinzas de freno, lo que procederá a frenar al vehículo. Ese es el principio o la característica en cuanto a la aplicación del principio de Pascal también en los frenos de nuestros automóviles. Esto en cuanto al principio de Pascal. Tenemos el otro principio fundamental que vamos a ir viendo a continuación, que es el principio de Arquímedes. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de este principio. Quizás haya comprobado alguna vez que si intenta sumergir una pelota en una piscina, el agua opone cierta resistencia. Como les había dicho en clases anteriores, cuando tratamos de empujar una pelota, en la piscina, en el agua de la piscina, ¿qué es lo que hace? El agua ejerce una presión, la cual le bota hacia la superficie. Si una vez introducida las sueltas, la pelota es impulsada hacia la superficie. Es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida. Esta experiencia a modo de ejemplo nos ayuda a entender cómo son las fuerzas. Primero colgamos de un dínamo, instrumento para medir la fuerza, un cuerpo pequeño de pequeño tamaño, como una bola de metal. Anotamos la medida del dínamo. Este es el peso del cuerpo, donde el aire es igual a W igual a 1, en este caso N, que determina a un newton. Esa es la dimensión en cuanto al peso de esta bola de metal. Dos, llenamos un recipiente con agua y sumergimos en ella el cuerpo colgando del dínamo. Anotamos el peso del cuerpo del agua, donde W es igual a 0.6 newtons. El dínamo indica el peso del cuerpo en el agua o peso aparente es menor que el aire. Entonces ahí nosotros vamos a poder ver cuánto es el peso aparente. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos en la primera, tenemos un newton
está el aire y aquí está obviamente la bola de acero. Ahora esa misma bola de acero nosotros la vamos a meter en el agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba, lo cual va a generar un menor peso en la bola de acero, que apenas pesa 0.6 newtons. Entonces, aquí nosotros podemos ver en cuanto a este peso, este que nosotros tenemos aquí, el 0.6 newtons, este corresponde al peso aparente. Entonces, el peso resultante cuando nosotros le ponemos en contraposición con un líquido, por ejemplo. Ahí sucede esta determinación. De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza vertical llamada fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta al peso. Por eso notamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. También por ello los cuerpos parecen pesar menos en el agua o también en un aceite. Entonces, al ver que este peso obviamente es menor, obviamente normalmente que se encuentre a esta bola pesada en el aire, este peso minoritario es un peso aparente, justamente porque está en contraposición, está generando este líquido, está generando una contrafuerza que le permite ser menos pesado. Y obviamente tenemos una fuerza aparente. Aquí tienen parte de la explicación en cuanto a uno de los puntos que tienen que cumplir con su tarea. El peso aparente de un cuerpo sumergido en un líquido es la diferencia entre el peso real y la fuerza de empuje, donde W es igual a W menos E. Eso quiere decir W es el peso menos el empuje. Entonces son las características. En el siglo III a.C., el matemático griego Arquímedes determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el principio que lleva su nombre. Esto es, cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Esto es obviamente el principio de Arquímedes, obviamente dicho de otra manera, en función del peso aparente. Aquí tenemos la fórmula científica química, la cual obviamente permite determinar el principio de Arquímedes, donde E es igual a fuerza de empuje, densidad de líquido, B es igual al volumen del sólido sumergido y G es igual a gravedad. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido o en un fluido, este presiona al fluido y al mismo tiempo el fluido presiona sobre el cuerpo hasta provocar su pérdida aparente de peso. Se vuelve más liviano. Podemos concluir que en el principio de Arquímedes el empuje depende solo de la densidad del fluido y del volumen sumergido del cuerpo. Esto define si un cuerpo flota o un cuerpo se hunde, pero obviamente mucho más ligero. Un objeto de hierro, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver un objeto de hierro donde B es igual obviamente a 0.08 metros cúbicos, se sumerge totalmente en agua, que está representado por la letra D, donde D es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Determinamos A, la fuerza de empuje, B, el peso aparente del cuerpo de masa de 63.7 kilogramos, donde vamos a ver cómo salió este resultado, cómo salió ese peso aparente del cuerpo de 63.7 kilogramos. Vamos a ver la solución. Tenemos la notación científica donde E es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto obviamente va a dar por 0.08 metros cúbicos. Al hacer obviamente la división, obviamente sale 9.8 metros sobre metros cúbicos, el igual de 78.4 newtons. Aquí tenemos donde W es igual a W menos E, esto es igual a M por G menos E. Entonces aquí tenemos ya la notación científica, donde 63.7 kilogramos, solamente vamos reemplazando los datos, este 63.7 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, menos 78.4 newtons, esto dará como resultado 545.9 newtons, siendo esto la respuesta en cuanto a la fuerza de empuje, el peso aparente del cuerpo en función del desarrollo de esta actividad. En cuanto a la flotabilidad de los cuerpos, la experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, flotan, otros por el contrario se hunden. ¿Cuál es la causa o cuál es la explicación de esta diferencia de comportamiento? ¿Qué se requiere para que un cuerpo flote? La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de la fuerza, peso y empuje para el cuerpo totalmente sumergido.
pueden darse estos siguientes tres casos. Aquí tenemos el primero. El peso es menor que el empuje, donde W es menor a E. Entonces, en este caso, o sea, densidad del sólido y densidad del líquido. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho líquido. Ejemplo, la bola de corcho, que nosotros vemos en función de la densidad, de la dimensión del agua, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, la tapa de corcho es menor. Se cumple la notación. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho líquido. La tapa de corcho o el cuerpo del corcho es mucho menor que la densidad o la proporción de líquido. Esto obviamente permitirá que los cuerpos floten. Y aquí se aplica el principio, la pregunta que teníamos más arriba. ¿Por qué los barcos, si son de acero, totalmente la coraza es de acero, y una bola de acero, se hunde? Y si el barco tiene la misma estructura, la misma construcción, el mismo material, porque flota. Aquí hay facilito de determinar. De una forma empírica, nosotros podemos ver que la bola de acero prácticamente está sólida y tiene un solo cuerpo. No tiene nada hueco, no tiene nada cóncavo. Por ende, el momento que toca va a entrar en contacto, sea con un aceite o con agua, cualquier tipo de fluido, obviamente ese se va a hundir. Pero si vemos la estructura y la característica del fuselaje o de la estructura de un buque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si bien es cierto, vemos que todo está construido de acero, pero no todo el barco al interior es de acero, sino adentro tiene una cavidad hueca, la cual está llena de aire, y esto le hace o le permite que flote en un líquido. Y el líquido ser más grande, más extenso en relación del cuerpo del buque, obviamente esto le permitirá que flote justamente aplicando esta segunda notación o este segundo principio que estamos viendo con el ejemplo de la tapa de corcho y el agua. En cuanto a la tercera determinación, el peso es igual al empuje donde W es igual a E, o sea, E obviamente es igual a W. Eso quiere decir, el tamaño del espacio del líquido es igual obviamente al cuerpo. El, un cuerpo está en equilibrio en el interior del líquido cuando su densidad es igual a la de dicho líquido. En este caso, esto le permitirá que flote, que se quede a mitades, que no se hunda totalmente. Y la cuarta determinación, el peso es mayor que el empuje, donde W es mayor a E. O sea, en este caso, E es mayor a W, en este caso al cuerpo, es mayor a W. Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho líquido. Ejemplo, una bola de cristal o de hierro, que obviamente aplica a la misma determinación que tenemos con este botón en el agua. En caso de los barcos y los submarinos, tenemos dos principios fundamentales, lo que ya les había mencionado anteriormente. Los barcos, a pesar de su peso, flotan gracias a su gran volumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso queda compensado por el empuje de su parte sumergida. La línea de flotación es aquella que separa la parte sumergida de la parte del barco sobre la superficie del agua. Los materiales con los que se construyen los grandes barcos mercantes son más densos que el agua, pero el peso del volumen. El agua que el barco desaloja es mayor que el peso del barco y por ese motivo el barco puede flotar. En cambio, los submarinos pueden variar su peso y por tanto su flotabilidad gracias a sus tanques de lastre. En ellos pueden introducir agua o bien aire procedente de depósitos de aire comprimido y eso le permitirá que se hunda o que se flote. Y tenemos dos características. Aquí tenemos los tanques de lastre y tenemos el tanque de aire comprimido y tenemos el interior donde se encuentra la tripulación. ¿Qué pasa si el tanque de lastre se llena de agua? Obviamente el submarino coge peso y eso le permite hundirse. Ahora, por el contrario, si este tanque de lastre es vaciado de líquido, vaciado de agua, obviamente se llena de aire, ¿qué es lo que pasará? Pierde peso y por ende sale a la superficie. Esas son las características en cuanto a esta determinación. El caso de los globos aerostáticos, hasta ahora hemos visto el comportamiento de los cuerpos en un fluido, generalmente los líquidos, pero ¿qué sucede en el caso del fluido, de que el fluido sea un gas?
Del mismo modo que sucede con los líquidos, todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de gas que desplaza. Por tanto, se producen las mismas fuerzas que en el agua. Las fuerzas de empuje que le sirven para ascender al globo y la fuerza contraria que es su peso que lo mantiene en la superficie terrestre. Si se consigue que la fuerza de empuje sea mayor que el peso, el cuerpo flotará. Y por última instancia tenemos la tensión superficial. ¿Cómo es posible que algunos insectos o cuerpos como un clip de mayor densidad que el agua floten en ella? En general, las moléculas de un líquido reciben fuerza de las moléculas vecinas en todas direcciones que se compensan entre sí. Sin embargo, en la superficie, estas fuerzas intermoleculares no se compensan, por lo que la superficie libre del líquido es atraída hacia el interior de este y se comporta como una especie de membrana con cierta resistencia a la penetración del líquido. Es lo que hace posible que un cliff flote y a estas fuerzas las llamamos tensión superficial. Ustedes han visto, por ejemplo, que determinados insectos se pueden posar encima del agua. ¿Y por qué ellos flotan en el agua? ¿Por qué pueden pararse sobre el agua? Justamente porque tienen la tensión superficial en función de determinados compuestos, determinadas sustancias que le permiten flotar, que no le permiten que el agua ingrese a sus cuerpos. Por ejemplo, esto sucede, por ejemplo, por ejemplo, los patos también. Y los patos, ustedes han visto que tienen un cierto líquido repelente, por eso ellos cogen, se hunden en el agua, pero no llegan a mojarse de completo. ¿Por qué? Porque justamente tienen un proceso, tienen una membrana que genera una resina que esto les permite comportarse como un repelente a los fluidos, repelente a los líquidos, lo que evita que se hundan, lo que evita que se mojen y obviamente que se vayan hasta el fondo de cualquier tipo de líquidos. Esas son las explicaciones en cuanto a la tensión superficial. Hemos visto algunos casos, hemos visto algunas estructuras en cuanto a los principios, tanto de Pascal como de Arquímedes, que son muy fundamentales en el desarrollo de las actividades diarias y que muchas de las veces nosotros estamos desarrollando de una forma inconsciente, estamos desarrollando todo este tipo de actividades. Entonces aquí nosotros, en este caso, nosotros hemos podido observar, hemos podido ver cada una de ellas, cómo nosotros podemos determinar, cómo nosotros podemos ver en cuanto al desarrollo de estas actividades, cómo el hombre ha buscado la utilidad de cada uno de estos principios para poder, obviamente, determinar el trabajo que en otro tiempo era bastante intenso, bastante fuerte, obviamente sea mucho más liviano, sea mucho más fácil de desarrollar. Entonces aquí alguien obviamente generó, observó y desarrolló determinados preceptos físicos, los cuales han permitido determinar toda esta conceptualización que nos sirve hasta la actualidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Lamentablemente, por situaciones de los cortes de luz, no hemos podido determinar o desarrollar esta clase de forma síncrona con cada uno de ustedes dentro de la sala virtual de clases, pero nosotros estaremos en la próxima semana. Me imagino que hay el cambio de horarios. Esperemos ya en ese entonces poder ya de nuevo compartir con ustedes todos estos procesos, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente llegando ya a la parte final de todo este proceso educativo. Así que por favor hasta el final a seguir con entusiasmo, con persistencia en todas las actividades, porque de eso depende que ustedes hasta el final no tengan ninguna dificultad y puedan pasar al siguiente nivel, obviamente, sin ninguna novedad. Señores y señores, que tengan una excelente tarde. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.